Bueno, entonces, bueno, la clase de hoy vamos a comenzar a ver las características principales de los cuerpos de agua lénticos, que pueden, digamos que tienen distintas características, y que nos interesa, bueno, que conozcan, que podamos definir estas principales características para poder reconocer cuáles son sus diferencias, ¿no? Esta clasificación que voy a dar ahora es una clasificación muy general de los tipos de ambientes que ustedes pueden llegar a encontrar, eh, pero bueno, en los libros van a poder encontrar inclusive otros ambientes que a lo mejor no están mencionados en esta presentación. Pero vamos a tratar de cubrir la mayor variabilidad, la mayor diversidad posible de ambientes lénticos. Esta primera parte de la materia está bastante enfocada en ambientes lénticos, pero vamos a luego tener la segunda parte de la materia que vamos a ver más de ríos, ¿sí? Entonces, bueno, a modo como de introducción, ¿cuáles serían, digamos, yo estoy hablando de ambientes lénticos, pero cuáles serían las principales diferencias entre lo que llamamos ambientes lénticos y lóticos, ¿no? A esta altura ustedes ya saben que cuando nos referimos a los ambientes lénticos nos estamos refiriendo a los lagos, a las lagunas, eh, a cuerpos de agua que en general no tienen una dirección definida de circulación del agua, sino que más bien, digamos, los movimientos del agua van a depender más del viento, de la dirección del viento, como estuvimos viendo en las clases pasadas. En lo que respecta a los ambientes lóticos, bueno, son los ríos, son los arroyos, donde el agua se desplaza en una dirección definida. Entonces, bueno, una de las principales diferencias es esto, digamos, la dirección de circulación del agua, que en el caso entonces de los ambientes lénticos depende del viento, y en el caso de los ambientes lóticos se da justamente porque existe una pendiente, ¿no? Como veíamos, como hablábamos la clase pasada. En los ambientes lénticos en general no tenemos una dimensión espacial que sea muy preponderante sobre la otra. Obviamente tenemos una longitud que puede ser, obviamente en general siempre es mayor al ancho, en cuerpos de agua que son más bien alargados, pero esta dimensión longitudinal está como por supuesto mucho más exacerbada en un ambiente lótico, donde la longitud predomina sobre el ancho, ¿no es cierto? Y en los ambientes lénticos, en general tenemos cambios espaciales en las comunidades y en las características físico-químicas, pero no existe lo que vamos a encontrar en los lóticos, que es un cambio espacial en las características abióticas y en las comunidades desde la naciente hacia la desembocadura. En el caso de los ambientes lénticos, como estuvimos viendo, los lagos pueden presentar estratificación térmica, vertical, o estratificación química, estratificación incluso en las comunidades. Y en el caso de los lóticos, la estratificación térmica, por ejemplo, vertical, es menos frecuente debido a que, bueno, los ríos en general tienen un flujo turbulento, y esto provoca una mezcla en la columna de agua. Si bien puede existir cierta diferencia térmica, pero no existen esas estratificaciones que encontramos en los lagos. También, en general, esto provoca una mezcla de la columna de agua que hace que también, digamos, que tampoco exista una estratificación química tan marcada como puede existir, por ejemplo, o en la concentración de gases como puede existir en los lagos. Pero sin embargo, sí podemos encontrar cierta estratificación en algunos, obviamente en ciertos parámetros físicos como la luz, donde obviamente en la parte superficial vamos a tener mayor disponibilidad de luz, y como ustedes saben, bueno, existe una atenuación de la luz hacia la profundidad, entonces hacia abajo vamos a tener menor intensidad de luz, o podemos tener directamente falta de luz para las comunidades productoras. Y también, obviamente, podemos llegar a tener variaciones verticales en las comunidades, ¿sí? Pero bueno, estas estratificaciones que veíamos en los lagos, con estos regímenes térmicos, esto no se da en los ríos. Entonces, bueno, comenzando ahora con los cuerpos lénticos en particular,
Eh, Esta clasificación es una clasificación que ustedes pueden ver en algunos de los libros, pero bueno, es una cosa muy general que es simplemente como para que podamos distinguir diferencias entre los ambientes que vamos a ver y cuáles son sus propiedades principales, ¿no? Vamos a ver entonces en la clase una serie de ecosistemas como son, por ejemplo, los lagos, las lagunas, los pantanos. Dentro de los pantanos vamos a ver los pantanos tropicales, que son, por ejemplo, los esteros, y también vamos a ver los pantanos fríos, que son los pantanos de turbera. Vamos a ver otro tipo de cuerpos de agua que suelen ser temporarios, como los bañados y las charcas. Vamos a ver unos ambientes muy particulares que son receptáculos de agua pequeños, que se llaman fitotelmatas. Esto dentro de lo que sería las aguas superficiales no salobres naturales, ¿no? Que se encuentran continentales, ¿no? Que no son salobres. Y dentro de las que serían artificiales, podemos tener los estanques urbanos y los embalses. Luego vamos a ver también en la clase que viene aguas superficiales mixoalinas, es decir, que tienen una mezcla de salinidad, y en ese grupo vamos a ver los manglares, las albúferas, los estuarios, y también vamos a ver otro tipo de cuerpos de agua que son bastante particulares, como las aguas subterráneas, que se denominan estigótopos, y las aguas termales, que son aguas con características muy particulares. Eh, Algunos de estos ambientes, como por ejemplo el caso de los embalses, en realidad son ambientes que tenemos, por ejemplo, un río en el cual, bueno, se construye una represa y el agua, digamos, cambia el tiempo de residencia y se forma un embalse, que es un cuerpo de agua léntico, pero hay una circulación de agua, ¿sí?, que es regulada por el hombre. Entonces, estos ambientes se pueden llegar a considerar también como semilénticos o semilóticos, ¿sí?, porque, bueno, tienen también un flujo del agua que está regulado por el hombre. En el caso de los estuarios, es un caso muy particular, que los metemos, digamos, para ubicarlos en alguna categoría, pero también, bueno, es un sistema en donde hay una serie de ríos que desembocan en el mar y donde se forma un estuario con características muy particulares. Y en el caso de los manglares también es agua dulce que desemboca en el mar y donde se da un ambiente muy particular que tiene esta característica que son mixoalinos y hay una mezcla de salinidades. Entonces, bueno, estas clasificaciones no son algo tan taxativo, pero es como para que podamos entender, ¿sí? Y bueno, situamos a estos ambientes dentro del gran grupo de ambientes lénticos. Entonces, vamos a empezar por los lagos. Los lagos, el típico lago que vamos a ver es el lago profundo, el lago, por ejemplo, que podemos tener en la Patagonia o en el hemisferio norte, hay muchos lagos de este tipo, donde, bueno, son lagos profundos. Entonces la característica de estos ambientes es que son bastante estables, o sea, al ser profundos son mucho menos dependientes de las condiciones ambientales como que, por ejemplo, una laguna que es mucho más somera, con escasa profundidad. En general son homoalinos en cuanto a la salinidad. La costa de los lagos en algunos casos puede ser vegetada, pero por el tipo de perfil que tenemos, que es mucho más abrupto, tenemos mucha más profundidad. Ahora les voy a mostrar una diapositiva en donde se ve esto. En realidad tampoco tenemos una colonización de las plantas acuáticas que avance sobre el cuerpo de agua, sino que solamente en las orillas podemos tener un poco de vegetación acuática, ¿no? Pero no pasa lo mismo que ocurre en las lagunas, donde hay ya una colonización, puede haber una colonización de plantas acuáticas hacia el centro del cuerpo de agua. Y entonces, en el lago hay una zona limnética, que es la zona de aguas abiertas, que es bien diferenciada de lo que sería la zona litoral, como vamos a ver ahora. En general, los lagos tienen un perfil típicamente nu, que ahora se los voy a mostrar, donde tenemos una plataforma, un talud y una llanura abisal, que lo van a ver ahora en el dibujo.
Y estos cuerpos de agua, como ya vimos en las clases anteriores, pueden presentar estratificación de distinto tipo, que puede ser más persistente, como por ejemplo, bueno, estratificación térmica, química, biológica, que tienen diferente periodicidad, distintos regímenes, como vimos, por ejemplo, distintos regímenes de estratificación y mezcla. Entonces, Profe, sí, profe, ¿qué significa homoalino? Me lo que tiene, perdí. homo es homogéneo y alino se refiere Sí, a sales, o sea que no es ok. como los cuerpos de agua mixoalinos donde tenemos una mezcla de salinidades, zonas con mayor salinidad y zonas con menos salinidad. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, este es el típico perfil de un lago donde tenemos la plataforma, la zona litoral, esto es la zona litoral, ¿no? Donde puede haber, o no, porque no siempre hay, pero puede haber plantas arraigadas en la costa, o puede haber piedras colonizadas por algas, por ejemplo, y luego tenemos un talud, que es una zona donde la profundidad aumenta bruscamente, y una planicie central, ¿sí? Que por lo general, digamos, es una zona, bueno, donde no hay variaciones de profundidad, aunque puede haber en el lago zonas donde la profundidad es mayor, ¿sí? Y no todo es tan homogéneo en cuanto a digamos, a la profundidad que encontramos. O sea, en todo el cuerpo de agua no siempre el perfil es así como lo estamos mostrando en esta fotografía, pero en este esquema. Pero siempre, digamos, tenemos sí en los lagos este perfil tipo en U, donde existe esta plataforma, donde existe un talud y donde existe una zona central. Y se delimitan dos zonas bien claras, que serían la zona litoral y la zona limnética, que se diferencian bastante en los lagos, como ya vamos a ver. En cambio, por ejemplo, ¿qué pasa en una laguna? ¿Cómo es, digamos, lo que nosotros llamamos lagunas? Que quizás en otros países tienen otros nombres, pero en inglés lo van a ver con el nombre de Shallow Lake, que sería como lago somero, ¿no? Son todos cuerpos de agua que, digamos, tienen mucho menor profundidad que lo que vamos a llamar lagos. Aunque en inglés muchas veces van a ver que en los papers hablan de lakes en general, y cuando se refieren a lagos que son someros con escasa profundidad, los llaman shallow lakes. Entonces, las lagunas, las típicas lagunas que nosotros tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, son cuerpos de agua que pueden ser permanentes o transitorios. En algunos casos, en épocas de sequía, algunas lagunas se pueden llegar a secar. Y tienen, al ser menos profundas, tienen un nivel de agua que es mucho más fluctuante, ¿sí? O sea que varía muchísimo de acuerdo, por ejemplo, a las épocas de lluvias o a las épocas de sequía, tenemos cambios en el nivel hídrico que son mucho más importantes que los que se dan en los lagos. También en general las lagunas que vamos a ver son homoalinas, o sea, no tenemos una mezcla de salinidades, y la diferencia, una de las diferencias dada por el perfil, por el tipo de perfil, es que frecuentemente la zona limnética que mostrábamos anteriormente y la zona litoral están poco diferenciadas. Po- eh, digamos, potencialmente todo el cuerpo de agua podría llegar a ser colonizado por las plantas acuáticas, dada la escasa profundidad. A veces eso no ocurre y ya vamos a ver por qué no ocurre, ¿no? Entonces, el perfil de una laguna es un perfil mucho más playo, en forma de sartén, le llamamos, y generalmente tienen una profundidad media escasa, la profundidad máxima en general nunca supera, o sea, suelen ser de menos de 10 metros la profundidad máxima, y en general la profundidad media es menor a 5 metros, y en general, como son someros, también presentan una estratificación térmica que es más efímera,
que depende más de las condiciones ambientales. Es decir, que son cuerpos de agua que el régimen de mezcla es polimíctico. Es decir, tienen muchas mezclas al año, incluso puede ser polimíctico continuo, en donde la mezcla se produce todo el tiempo y depende de, o sea, puede producirse todos los días o varias veces al día, dado justamente por esa escasa profundidad. En general, las lagunas tienen una evolución dada justamente porque, bueno, colonizan las plantas acuáticas, que evoluciona hacia lo que sería un pantano, que es una evolución de tipo saprotrófica, o a una salina, que sería una evolución de tipo alitrófica. Es decir, que si hay, por ejemplo, el cuerpo de agua se seca, finalmente termina formándose una salina. Hay cuerpos de agua en la Patagonia Argentina, por ejemplo, que eran lagunas, y que, bueno, por la sequía se va, digamos, no tenemos más agua, y se produce lo que sería una salina, ¿sí? En esa cuenquita. Y en otros casos, como les digo, puede evolucionar hacia lo que sería un pantano, con una gran abundancia de vegetación que va colonizando todo el cuerpo de agua. Este es el perfil típico que encontramos en una laguna. Sí, ¿alguien me quería hacer una pregunta? Preguntita, sí. Que entiendo que si hay una colonización en la laguna puede evolucionar como pantano en esa sapotrofización, no sé si está bien dicho, pero bueno, la salina y necesariamente implica también una colonización, además de la posterior que se seque, digamos, No, es una cosa. en ese caso, a lo que se refiere es que en un cuerpo de agua somero, la evaporación, o sea, puede haber colonización por parte de plantas, y eso sí, obviamente puede ocurrir en todos los cuerpos de agua someros, pero en la evolución hacia una salina se refiere a que ese cuerpo de agua, si por ejemplo no recibe aporte de agua dulce, suponete que sea un cuerpo de agua endorreico o arreico, donde quiere decir que, por ejemplo, no tiene un afluente que lo alimente con agua dulce y solo depende de las lluvias, por ejemplo, la evolución de esa laguna es, bueno, cada vez va perdiendo nivel hídrico, y finalmente la cuenquita queda seca y se transforma en una salina, porque, bueno, todas las sales que estaban en el agua precipitan y, bueno, queda como digamos, una salina. Eso se ve en algunos ambientes donde, digamos, disminuye, por ejemplo, el régimen de precipitaciones y donde no hay un aporte de agua dulce. Pero bueno, puede pasar que si cambian las condiciones climáticas, ese cuerpo de agua vuelva a tener agua, digamos, que sea alimentado por la lluvia, y que, bueno, ese ambiente, por ejemplo, se pueda transformar en una laguna salada, ¿sí? Con una mayor conductividad. Genial, gracias. Bueno, y esto es digamos, una foto típica de un ambiente lagunar, que, bueno, es la típica laguna pampeana, y que ahora vamos a tener una clase específica sobre lagunas de la Pampa, porque son ambientes bastante importantes para nuestra región, y hay muchas, y además porque entendiendo un poco cómo es la dinámica en las lagunas pampeanas, también podemos entender eh, otras dinámicas en otras lagunas que se encuentran en otras regiones, ¿no? Bueno, entonces, esta es una foto típica de una laguna pampeana, pero, por ejemplo, en la región pampeana, que ya esto lo vamos a ver con más detalle, existen en general 3 tipos de ambientes, que son lagunas que son claras, que tienen, digamos, las aguas son más transparentes, y tienen vegetación sumergida. O sea, si uno va, por ejemplo, en un bote, puede ver que abajo hay vegetación que puede ser arraigada o no, pero que está sumergida, que uno la puede incluso levantar con los remos. O sea que la luz permite la existencia de vegetación, que son macrófitas, estas no son algas,
Ojo, porque mucha gente dice las algas que están abajo, no son algas, son plantas, son macrófitas, son plantas vasculares, que viven en el cuerpo de agua. Tenemos macrófitas que pueden ser arraigadas emergentes, esto lo vamos a ver en detalle, distintos tipos de macrófitas, pero estas lagunas claras vegetadas, la característica típica es que las aguas son más transparentes y hay vegetación en el fondo. Y luego tenemos otro tipo de ambientes que vamos a llamar lagunas turbias orgánicas, que son como por ejemplo esta, como la laguna de Chascomús, como muchas lagunas, como la gran parte de la gran mayoría de las lagunas de la región pampeana, hoy día se encuentran en un estado de equilibrio de aguas turbias, esto también lo vamos a ver más adelante, donde ya no puede haber vegetación arraigada sumergida, entonces la laguna cambia, o sea, al aumentar su turbidez, aumenta la concentración de fitoplancton porque son lagunas que reciben un mayor aporte de nutrientes, y entonces esto hace que haya más fitoplancton y tenemos una mayor turbidez dada principalmente por el fitoplancton en el caso de las turbias orgánicas. Aunque también muchas de estas lagunas, como la laguna de Chascomús, tiene una elevada concentración de fitoplancton, pero también tiene turbidez inorgánica. O sea, partículas en suspensión que no son algas, sino que son partículas inorgánicas que aumentan también la turbidez. Y por otro lado tenemos lo que serían las lagunas turbias inorgánicas, que también presentan una elevada concentración de material en suspensión, que es lo que, digamos, llamamos el seston, ¿sí? Todas las partículas suspendidas en la columna de agua se denominan seston, pero en el caso de las inorgánicas es abioseston, es decir, no es biológico, no es principalmente, no son algas, sino es material inorgánico. Hay pocas lagunas en La Pampa que sean específicamente turbias inorgánicas, pero bueno, hay algunas pocas. La mayoría de las lagunas turbias de la región pampeana son turbias con elevada biomasa de fitoplancton, que incluso desarrollan floraciones. Esto ya les digo que lo vamos a ver más en detalle. Luego vamos a ver los pantanos. Dentro de lo que serían los pantanos, los pantanos son ambientes distróficos. ¿Qué quiere decir que un ambiente sea distrófico? A diferencia de lo que sería un ambiente eutrófico, ¿no? Un ambiente eutrófico es aquel que tiene una alta concentración de nutrientes, nitrógeno, fósforo, y esto permite que haya una gran biomasa de fitoplancton y floraciones. Esto es la eutroficación. Ahora, ¿qué es la distroficación? ¿Y qué diferencia tienen los ambientes distróficos? Los ambientes distróficos son aquellos que tienen mucha materia orgánica, pero la materia orgánica tarda mucho en descomponerse. Es decir, que la tasa de descomposición de la materia orgánica es más lenta que la tasa de acumulación, ¿sí? O sea, se va acumulando materia orgánica que no se descompone, ¿sí? En general, estos ambientes, estos pantanos, son totalmente vegetados. En los libros van a ver distintos tipos de pantanos, hay toda una clasificación de pantanos. Por ejemplo, van a ver en algunos libros que hablan de swamp, que son pantanos que tienen plantas leñosas, como este caso, por ejemplo, árboles, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué característica le da, qué característica le confiere esta materia orgánica que se va acumulando. O, por ejemplo, pueden haber otro tipo de pantanos en zonas templadas o frías, que se llaman marsh, donde la vegetación predominante son herbáceas, por ejemplo, gramíneas. En general, todos estos pantanos tienen escasa profundidad, tienen un metabolismo y una biomasa que está dominado por estas plantas, ya sean leñosas, herbáceas o musgos, como vamos a ver después, en algunos ambientes que son las turberas, y en general pueden tener baja concentración de oxígeno, en general las aguas son quietas, hay movimientos muy lentos, ¿sí? Y hay, como les decía anteriormente, una mayor producción vegetal, o sea que se acumula
esta materia orgánica, porque bueno, todos los restos vegetales, y la acumulación, la tasa de acumulación es mayor que la tasa de descomposición. Por lo general, la actividad bacteriana que lleva al reciclado, digamos, de la materia, en estos ambientes es más lento, digamos, este reciclado, ¿sí? Y suele haber, en algunos casos, cuando el pH es ácido, una baja actividad bacteriana, ¿sí? Entonces la materia orgánica se va acumulando. Esto lleva a que estos ambientes tengan una elevada concentración de materia orgánica, tanto particulada como disuelta, con muchas sustancias húmicas, ¿sí? Entonces, Irina, sí. ¿puede ser que eso sea debido a que hay bajo oxígeno, entonces se descompone más lento? ¿Se oxida más lento? Eso, digamos, ayuda en el caso de la parte más anóxica que está abajo, ¿no? Porque hay menos oxígeno, pero a su vez también la mayoría de estos ambientes, dado por la materia orgánica que acidifica el agua, hace que la abundancia de bacterias sea menor, o sea, tenemos en general una menor actividad bacteriana. Entonces eso hace, además, pensar que es una cantidad enorme de materia orgánica que se va acumulando, ¿sí? Y toda esa materia orgánica, hay muchas sustancias que son de tasa de reciclado muy, muy lento. Todas las sustancias húmicas derivadas de los vegetales tardan muchísimo en reciclarse. Son moléculas muy grandes que, bueno, como les digo, o sea, como va creciendo la vegetación, entonces el cuerpo de agua se torna distrófico. Y esto hace que entonces también tengamos un reciclado mucho más lento. Por ejemplo, un caso de ambiente distrófico serían los esteros. Por ejemplo, los esteros de Liberá en nuestro país, que son pantanos cálidos, pantanos tropicales, ¿sí? Entonces, ¿qué característica? Bueno, al igual que cualquier pantano, son ambientes someros, suelen tener escasa profundidad, pueden ser algunos permanentes, pero algunos también se secan, y en algunos casos, en las zonas tropicales donde hay una alta insolación, puede haber una estratificación térmica marcada, es decir, la superficie puede estar a mayor temperatura que la parte más profunda, digamos, donde el agua generalmente es más fría, porque además también muchos de estos tienen cobertura de vegetación. Entonces hay abundante vegetación acuática sumergida y emergente, mucha cantidad de sedimento que se va descomponiendo pero lentamente, aunque en el caso de los pantanos tropicales, a diferencia de lo que pasa en los pantanos fríos, como hay mayor temperatura, hay un poco más de actividad bacteriana y hay una mayor descomposición que lo que puede haber en un ambiente más frío, como vamos a ver después. Estos ambientes, en general, los ambientes distróficos se caracterizan por tener una comunidad planctónica que es poco abundante. Esto es la gran diferencia con los ambientes eutróficos, donde los ambientes eutróficos tienen una elevada concentración de fitoplancton y de zooplancton, es decir, que la comunidad planctónica en los eutróficos está muy desarrollada, pero en cambio en los distróficos tenemos un plancton que es mucho más pobre, ¿no? Puede haber, como dijimos, anoxia en la columna de agua, y el típico caso que, bueno, yo les decía, los esteros de Liberá. En general, en estos ambientes, como les quería mostrar, se pueden formar incluso lo que se llaman los embalsados, que son como islas flotantes, formadas por vegetación, que son estas macrófitas acuáticas, que son realmente verdaderas islas que con el entramado de raíces pueden albergar muchas especies de animales y plantas que viven encima de estos embalsados, ¿sí? Son realmente ecosistemas muy particulares. Y a diferencia de los pantanos cálidos, vamos a ver entonces los pantanos fríos, como por ejemplo estos pantanos de turbera, que en general pueden ser pantanos que tienen distintos nombres en los libros, como moor, como bog. En general se encuentran, dependiendo del tipo de vegetación, ¿sí? que domina en ese pantano, se encuentra en altas latitudes, en climas fríos, en climas húmedos, lluviosos.
Y puede estar dominado ya sea por ciperáceas, como los juncos, por ejemplo, u otras ciperáceas, y también por musgos, como vamos a ver las turberas de Tierra del Fuego. Estos ambientes se caracterizan por pHs bajos, ¿sí? En general podemos tener pH en los cuerpos de agua alrededor de 4, 5, tienen una elevada concentración de sustancia de materia orgánica tanto particulada como disuelta, tienen elevada concentración de sustancias húmicas, tienen baja actividad bacteriana, como decíamos, escasa, o la descomposición es más lenta, no es que haya poca descomposición, en realidad no es muy correcto decir poca descomposición, pero es una descomposición más lenta de la materia orgánica, y esto lleva a que haya escasos nutrientes disueltos en la columna de agua. O sea, la concentración de nutrientes inorgánicos que pueden llegar a ser, que son esenciales para el fitoplancton, es mucho menor que en un ambiente eutrófico. Porque lo que tenemos es una elevada concentración de materia orgánica, pero no de nutrientes inorgánicos. Estos son ambientes distróficos, como les decía, ya les expliqué lo que son ambientes distróficos, y no tienen comunidades limnéticas muy definidas, y también tienen escasa profundidad. También, al igual que lo veíamos anteriormente, tienen aguas quietas o de movimiento muy lento. Y al igual que lo que vimos, perdonen, pero justo tuve que atender porque estaba por recibir una llamada que podía llegar a ser importante, de una persona que tiene un familiar enfermo. Así que continuamos, ¿sí? Esto es lo que pasa en las clases que uno da en la casa. Bueno, entonces, lo que decíamos es que tenemos una producción vegetal elevada, y entonces hay acumulación de materia orgánica, y esto lleva a que haya una gran cantidad de materia orgánica tanto particulada como disuelta. Bien, entonces, ¿me están siguiendo? Sí, sí. Bueno, este es el típico metabolismo de un pantano de turbera, donde ustedes pueden ver acá que tenemos, por un lado, bueno, tenemos que al haber, una alta concentración de materia orgánica, ¿qué es lo que pasa? En general tenemos mucho carbono orgánico disponible, entonces esto, lleva a esto lo que decíamos anteriormente, una elevada concentración de materia orgánica disuelta y particulada, un pH que en general, dado justamente por esta materia orgánica que suele ser bajo, tenemos un bajo metabolismo bacteriano, y esto lleva justamente a que el reciclado de nutrientes sea lento, y entonces tenemos una baja concentración de nutrientes inorgánicos, por lo tanto el fitoplancton no tiene los nutrientes inorgánicos que requiere, entonces vamos a tener poco fitoplancton, baja fotosíntesis, baja producción fitoplanctónica, y también entonces baja producción zooplanctónica, ¿sí? Y esto está dado justamente por todo este aporte de material vegetal de las márgenes. En algunos casos, estos cuerpos de agua pueden llegar a la extinción. Profe, cuando habla de turbera, ¿a qué se refiere? ¿A la vegetación? Porque no conozco. Claro, ahora te lo voy a mostrar. Justamente la turba, que está dado por un musgo, que es, en este caso, esto es una turbera. Estos son ecosistemas bien típicos de Tierra del Fuego, pero también hay en el hemisferio norte. Pero, profe, No se ve. ¿pasaste la pantalla? Porque sigo viendo la primera de turbera. Ah, perdón. A ver, vamos a ver. Estas cosas no entiendo. Entonces, este es el típico caso de un pantano de turbera,
que es, son ecosistemas muy abundantes en Tierra del Fuego. Como les decía anteriormente, no solamente en nuestro país, en Tierra del Fuego, sino también en el hemisferio norte hay lugares donde tienen este tipo de ambientes que son muy particulares, donde esta vegetación, que es el musgo, va literalmente colonizando los cuerpos de agua y van formando estos ecosistemas donde prácticamente va desapareciendo el cuerpo de agua, porque el musgo coloniza todo, ¿sí? Uno puede caminar por acá y son como si estuviera caminando en una esponja, ¿no? Por metros y metros de musgo. Entonces, ¿cómo se da esto? Bueno, el musgo, en este caso es el género Sphagnum, en las turberas de Tierra del Fuego, va colonizando todo el fondo, digamos, de la laguna, y se van formando, va, digamos, creciendo, y van quedando cuerpitos de agua que son como ojitos de agua, como los que veíamos en la foto, digamos, que son como los relictos del cuerpo de agua. Esto puede ser, por ejemplo, originalmente, puede ser un lago de origen glaciario, en una zona donde crece el musgo, porque es una zona donde el musgo, digamos, por el tipo de clima, es muy propicio para que crezca este musgo, y entonces va colonizando. Y en algunos casos se van formando inclusive digamos, la colonización es en forma de anillo, y se va quedando como el cuerpito de agua en el centro. Con el tiempo, el cuerpo de agua también hasta puede desaparecer, porque todo es colonizado por musgo, ¿sí? Hay en Tierra del Fuego algunas turberas jóvenes, donde ustedes pueden ver la laguna, y abajo está toda tapizada por musgo, porque la formación de la turbera lleva cientos de miles de años, ¿no es cierto? Entonces, hay lugares en donde todavía, digamos, tenemos turberas jóvenes, donde tenemos el cuerpo de agua que muy lentamente es colonizado por el esfango. Te hago una pregunta, ¿y eso vos lo pisás y te caes, digamos, o es sólido que se llega a La verdad secar? es que si en los lugares en donde se forma estos colchones, vos tenés la sensación de que te hundís, pero no te hundís. O sea, medio como que te vas hundiendo, pero no te caes para abajo. Obviamente si ponés, digamos, si pisás donde están los cuerpos de agua, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de los colchones, vos podés caminar y sentís como que te hundís, pero no te atrapa el pantano. Es como si estuvieras caminando sobre esponjas. Ah, está bien, no, porque se me hacía como que por ahí vas caminando y si no sabes que está eso, Y pensé te que por ahí chupa. vos te tirás, claro, y se corren y te caes. Claro, no. Pero bueno. En general, no. O sea, vos podés caminar por ahí, pero bueno, tenés que tener cuidado porque hay lugares donde sí hay agua. Entonces, obviamente te hundís ahí. ¿Y ¿Cierto? el agua esa, los cuerpos esos de agua se forman por el agua que viene de las montañas, de la lluvia, de algún lado Hay particular? Claro, hay aporte que puede ser de arroyos. Por ejemplo, muchas de estas turberas están interconectadas por arroyos de deshielo, pero originalmente esto era un lago. O sea que se había formado, por ejemplo, suponete, en la glaciación, hay lagos que son de origen glaciario que se formaron. Cuando se retiraron los glaciares quedó el lago. Y luego ese laguito es colonizado por musgo. Los laguitos que son por ahí menos profundos son colonizados por musgo y se forma la turbera. Está bien, gracias. Esto es bien típico en Tierra del Fuego, hay un montón de turberas que tienen distintos nombres porque tienen distintas características también. Bueno, ahora vamos a ver los bañados y las charcas. Estos cuerpos de agua lénticos son cuerpos de agua temporarios, que tienen un nivel de agua fluctuante. Todo el mundo sabe lo que es una charca, un charco, digamos, un bañado es un terreno inundable, es suelo que se inunda. Lugares que tienen cierta concavidad, que pueden estar a los costados de la ruta, por ejemplo, o lugares que ha habido pisoteo de animales y entonces se ha formado, digamos, una cierta concavidad, y entonces son sitios que por el agua de lluvia o por desborde de ríos se llenan. Entonces, no tienen en general un perímetro definido como las lagunas,
¿sí? No tienen un sedimento propio, porque son terrenos inundables y se secan, tienden a secarse, suelen ser bastante, digamos, vegetados, playos, obviamente, muy, digamos, polimícticos por ser sistemas con muy baja profundidad, tienen baja concentración de plancton. En general, entonces, como les dije, están alimentados por la lluvia y por el desborde fluvial. Y la diferencia en la charca, entre la charca y el bañado, es simplemente una cuestión de terminología, pero el charco en general es más pequeño, tiene menor superficie, y en cambio los bañados suelen ser extensiones más grandes que se dan después, por ejemplo, quedan en los campos, se forman en los campos después de las lluvias. Y estos cuerpos de agua pueden llegar a ser importantes, porque, digamos, los mencionamos, porque son lugares en donde, por ejemplo, puede servir de fuente de agua para los animales. También piensen que tienen una importancia para las aves, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la migración de las aves, estos ambientes pueden ser visitados por las aves, y si bien tienen una pobre biodiversidad, porque son ambientes transitorios, pero de todos modos hay organismos y pueden ahí alimentarse las aves. Así que bueno, tienen una importancia desde un punto de vista más, digamos, ecológico, de dispersión, y como les digo, también pueden ser importantes para los animales. Claro, en el verano yo trabajé con el escuerzo, y buscábamos las charcas porque ahí es donde se reproducía, entonces nada, como para, y es una especie que está en peligro de extinción, así que es re importante también. Claro, claro, exactamente. Sí, para muchas especies hay también algunos peces que son típicos de estos ambientes, de estas charcas, que viven en estos ambientes efímeros. Sí, para algunos animales son súper importantes. Ahora vamos a ver las aguas fitotelmáticas o fitotélmicas, que son cuerpitos de agua que en realidad, bueno, los ponemos acá, pero tienen muy escasa profundidad, o sea, tiene un volumen de litros, digamos, ¿no? Y que son cuerpos de agua que se forman en las plantas, ¿sí? Los vegetales son los contenedores de estos pequeños cuerpitos de agua. Y hay 5 categorías. Lo que llamamos, bueno, los tanques de las bromeliáceas, como el ananá, que son plantas tropicales, que albergan, ahora les voy a mostrar unas fotos, que albergan agua. Las plantas carnívoras también suelen albergar agua. Los huecos, las oquedades de los árboles, los internudos del bambú, por ejemplo, o de otras plantas, las axilas de las hojas, brácteas o pétalos de las flores, de las plantas grandes, caso de, obviamente estamos hablando de plantas muy grandes, ¿no? Y entonces estas plantas albergan realmente agua, y aunque parezca mentira, el agua que albergan es súper importante desde el punto de vista biológico. Porque, bueno, ven acá, por ejemplo, fotografías de oquedades en árboles, en cañas, por ejemplo, en el bambú, y, bueno, en plantas carnívoras, y lo que vemos es que, digamos, las características que tienen estos ambientes, ¿no? Que tienen obviamente escaso volumen, en general el pH es o neutro o ligeramente ácido por las características, digamos, porque es en una planta. La planta entonces generalmente segrega enzimas que hacen que la actividad bacteriana también sea mucho más lenta. Tienen una variabilidad térmica bastante marcada durante el día y en la concentración de gases por el escaso volumen, y se dan muchas en zonas tropicales, ¿no? ¿Y cómo cómo es la colonización en estos pequeños reservorios de agua? Bueno, vienen por el aire, ¿sí? Por ejemplo, los propágulos de algas, o son traídos por las aves, pero digamos tienen un poblamiento a través de los animales o aéreo. Entonces pueden llegar a tener
muchas especies, incluso antes hablabas de los anfibios, ¿no? Pueden incluso vivir pequeñas ranitas adentro de estos reservorios. Se ha visto tanques o fitotelmatas con una gran cantidad de especies, hasta 30 especies pueden llegar a albergar, ¿no? Bueno, tienen también una enorme cantidad de especies de, por ejemplo, bacterias, de protistas, de hongos, de rotíferos, gastrotricos, o sea, en general pueden tener una biodiversidad que es bastante elevada. Y lo que es muy importante, digamos, o sea, podemos encontrar distintos grupos, pero también estos ambientes son muy importantes porque ahí, digamos, podemos encontrar larvas de insectos, y entonces son vectores, son lugares, digamos, que favorecen, por ejemplo, el ciclo de vida de, a lo mejor, por ejemplo, mosquitos, que pueden completar su ciclo de vida gracias a estos reservorios de agua. Entonces tienen una importancia sanitaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ese receptáculo tiene un poblamiento de origen aéreo que trae propágulos, entonces vamos a tener bacterias, vamos a tener algas, y luego también va a poder, digamos, de estas algas y estas bacterias se van a poder alimentar protozoos, como por ejemplo los ciliados, y luego los mosquitos pueden ahí poner sus huevos, se pueden, digamos, desarrollar las larvas que se alimentan de protozoos, por ejemplo, y finalmente cuando se produce la metamorfosis, el mosquito emigra, digamos, se va del receptáculo. Pero ese receptáculo puede llegar a ser importante entonces para la dispersión, digamos, de ese mosquito. Entonces, son importantes desde un punto de vista sanitario y también se los mapea. Y también tienen una importancia biogeográfica, ¿sí? Porque para la dispersión de los microorganismos también, o de otros organismos superiores, la existencia de estos receptáculos también favorece la dispersión. Entonces, bueno, por eso los estamos viendo. Bueno, ahora vamos a empezar con los cuerpos lénticos de origen artificial. Y vamos a empezar primero con los estanques urbanos, como el que, digamos, ustedes van a trabajar en morfometría, con la morfometría del lago de Regatas. Bueno, el lago de Regatas es un típico estanque urbano, son cuerpos de agua que se encuentran en las ciudades, son artificiales. Esta foto, por ejemplo, es el estanque del Rosedal, y estos cuerpos de agua se construyen en las ciudades con fines recreativos y con fines ornamentales, tienen escasa profundidad, también tienen una temperatura muy variable, algunos tienen como los bordes de cemento, ¿sí? Y la característica de estos ambientes es que tienden a eutroficarse muy rápidamente, porque bueno, digamos, están bastante impactados por las actividades humanas, entonces si no se controlan suelen desarrollarse floraciones, porque son ambientes muy, muy pequeños, que con el tiempo, digamos, estas floraciones pueden tornarse en un problema, incluso a muchos de estos que tienen, por ejemplo, patos, fauna asociada, también pueden provocarse mortandad de animales, como ha pasado en la ciudad de Buenos Aires en algunos estanques que se han eutroficado y han tenido floraciones de cianobacterias. Entonces, en estos estanques urbanos también tienen una cierta importancia desde un punto de vista de la biodiversidad urbana, ¿sí? Hay trabajos sobre esto que muestran que estos cuerpitos de agua urbanos contribuyen a la biodiversidad en los parques, en los jardines, entonces aumentan la biodiversidad en las ciudades. Pero bueno, es muy importante manejarlos correctamente. Acá tenemos unas fotografías donde se ve, creo que este es el lago de Regatas y este es el lago del Planetario. Este, por ejemplo, es un lago que se tuvo que manejar. En el pasado hubo mortandad de patos bastante
grave, porque bueno, se produjeron floraciones de cianobacterias que tenían toxinas, y bueno, entonces en el caso de los distintos municipios, lo que hacen es manejar estos cuerpos de agua. Hay distintas maneras de manejarlos. Muchos de estos, por ejemplo, pueden llegar a tener plantas acuáticas sumergidas que favorecen una mayor transparencia del agua, pero periódicamente hay que cortarlas porque estos ambientes se utilizan, por ejemplo, para ir a remar, y entonces es peligroso que haya una vegetación sumergida que crezca de una manera descontrolada. Y en otros casos también, por ejemplo, hay entradas y salidas de agua, o sea, hay todo un sistema de recirculado de agua. También podemos tener oxigenación, digamos, remoción. No sé si vieron, pero por ejemplo, en el estanque del Rosedal, en el estanque del Planetario hay como unos chorros de agua que favorecen la mezcla también. O sea, hay distintas medidas para evitar que se desarrollen las floraciones, ¿no? Que es lo indeseable. Y cada tanto también algunos de estos ambientes, si se quieren mantener, se pueden llegar a dragar completamente. Por ejemplo, el estanque de regatas, en un par de oportunidades se les sacó el agua y se dragó todo el fondo, se sacaron los sedimentos y se lo volvió a llenar. ¿Sí? Y el llenado de estos ambientes es generalmente, o bueno, puede ser a través del agua del río, como en el caso del lago de Regatas, que tiene una entrada de agua que viene directamente de AISA, o puede ser, por ejemplo, por agua subterránea. Esto, por ejemplo, en el estanque que está en Parque Centenario, la conductividad es bastante elevada porque lo rellenan con agua subterránea que tiene alta conductividad, entonces, bueno, hay distintas medidas de manejo. Bueno, y vamos a empezar ahora con los embalses, pero no vamos a completar todo lo de los embalses porque esta parte es bastante larga, ¿sí? Bueno, los embalses obviamente se construyen en los ríos, donde un río se construye una represa, ¿sí? Y se inunda toda una zona como para tener un cuerpo de agua léntico en lo que sería un río generalmente son ríos caudalosos, ¿no? Ese reservorio de agua que constituye el embalse se va a construir con distintos fines. Uno de los fines es la energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, una de las características de los embalses es que la evolución de los embalses es muy particular, porque comienzan desde una etapa distrófica, en donde hay mucha materia orgánica en el fondo, porque por lo general, como se inunda un terreno, una zona bastante grande, suele haber vegetación, a veces se hace desmonte, pero a veces el desmonte generalmente no es completo, y queda mucha vegetación en el fondo. Y entonces esa vegetación tarda en descomponerse, porque es materia vegetal, tarda en descomponerse. Es como que el sistema comienza con un estado distrófico, como el que hablábamos anteriormente, donde tenemos mucha materia orgánica acumulada. Con el tiempo, esa materia orgánica se comienza a descomponer, pero es un proceso lento, y va llevando con el tiempo a un estado en general no oligotrófico, como se da en los lagos que son transparentes, sino que vamos a un estado más bien mesotrófico, porque por lo general hay más nutrientes que en un sistema oligotrófico típico, por ejemplo, de los lagos del sur, ¿sí? Entonces, el embalse comienza con ese estado distrófico y evoluciona hacia un estado más mesotrófico. Al principio, cuando se construye los embalses, esta materia orgánica que quedó en el fondo provoca que haya mucha liberación de sulfídrico y de metano desde el fondo. Y los fondos suelen ser anóxicos. Estas burbujas de metano que se liberan desde el fondo, bueno, el sulfídrico da ese olor característico a podrido, el metano no, pero se ve
la liberación de burbujas, y el metano es un gas de efecto invernadero bastante importante, digamos, que lo tenemos que tener en cuenta para los balances, justamente los balances globales de carbono, que inciden en el cambio climático, y por eso la construcción de los embalses hoy día se está teniendo en cuenta en estos balances de gases de efecto invernadero. En algunos casos puede ser muy importante, como vamos a ver más adelante. Entonces, con el tiempo, el embalse, se comienza, digamos, ustedes piensen que es un río que es embalsada el agua, y venían, digamos, todas las comunidades lóticas que venían por el río y llegan a un cuerpo de agua léntico. Cambian notablemente las condiciones. Pasan de vivir en un ambiente lótico a un ambiente léntico. Muchas de las especies que son típicas de los ríos no pueden sobrevivir en el ambiente léntico. Pero bueno, empieza a desarrollarse las comunidades más típicas del ambiente léntico, ¿sí? Entonces, con el tiempo, todo ese terreno que está inundado se comienza a, digamos, de alguna manera se empieza a depositar materia orgánica ya autóctona, ¿no? del cuerpo de agua, con las comunidades que comienzan a desarrollarse en ese cuerpo de agua léntico, y comienza a formarse un sedimento propio. Con el tiempo se comienza a formar un sedimento propio. Y una de las características de los embalses es que con el tiempo suelen perder volumen por esta sedimentación que ocurre, y tienden a eutroficarse. Esto es uno de los problemas de los embalses, ¿no? Que muchos de ellos son eutróficos y se producen floraciones, como hablábamos del otro día del embalse de Salto Grande o el lago San Roque. A veces lo que pasa también es que, entra el agua del río y hay una salida, obviamente, de agua por los vertederos, y las mezclas, puede haber procesos de meromixis, donde la mezcla no es completa porque entra y sale el agua, y entonces no se llega a tener una mezcla completa de toda la columna del agua. Y como les decía, son ambientes que realmente actúan como trampas de sedimentos. Piensen que los ríos, que el río que está entrando, o los ríos, porque hay varios, pueden entrar varios afluentes, las partículas que traen en suspensión los ríos que tienen un flujo muy turbulento, cuando entran al sistema léntico, las partículas más pesadas sedimentan. Entonces, con el tiempo, estos sedimentos van quedando atrapados en la represa, en el embalse, y con el tiempo el embalse va perdiendo profundidad. Entonces, ¿cómo se da esta sedimentación, no es cierto?, en los ríos? Bueno, tenemos, como decíamos, el río que entra al embalse, se va depositando primero lo más pesado, que esto lo habíamos explicado en la clase pasada, luego, entonces, por ejemplo, acá puede haber lo que se llama un cono de deyección, se forma cuando tenemos todo el material particulado grande que se deposita, ¿no?, en la entrada del río al embalse, luego arenas que tienen ya un tamaño granulométrico mayor, y hacia el centro van a quedar las partículas más finas. Entonces, si yo hago un estudio granulométrico de los sedimentos, estudio los sedimentos desde la entrada del río hacia el embalse, vemos que tenemos un gradiente de granulometría, desde partículas más gruesas a partículas más finas. ¿Sí? Bueno, y entonces, esto hace que, los embalses, como es un sistema que lo podemos considerar como semiléntico o semilótico, tenemos la entrada del río, o puede haber varios afluentes también, y acá tenemos la represa. Cerca de la presa está la zona más profunda del embalse. Entonces, tenemos 3 zonas delimitadas en el embalse. Una zona que la vamos a llamar zona riberina, una zona que es la zona de transición, y una zona que es la típica zona lacustre. Entonces, esta zona, que es la zona riberina, es la más parecida, digamos, a las condiciones lóticas,
esta es una zona intermedia, y esta es la más léntica de todas, o sea, la léntica propiamente dicha. Así que hay un gradiente en las represas, en los embalses. Y estas zonas tienen características diferentes. O sea, la zona riberina es más angosta, la zona de transición es más amplia y se va haciendo cada vez más ancha y más profunda hacia la zona lacustre. También hay diferencias en cuanto al flujo. O sea, es mucho más rápido en la zona riberina y va siendo más lento hacia la zona lacustre. Cuando entra el agua en la zona riberina, está trayendo muchos sólidos en suspensión y las aguas suelen ser más turbias, pero esos sólidos, como dijimos antes, se van depositando en función de su tamaño. Primero los más grandes, después los más chicos. Entonces, a medida que nos acercamos hacia la zona lacustre, vamos a tener aguas, menor concentración de sólidos en suspensión y entonces menor turbidez. Es decir que la zona lacustre va a tener aguas más claras y esto va a determinar que tengamos mayor disponibilidad de luz, más disponibilidad de luz en la profundidad. Cuando entra todo el agua, digamos, en la zona riberina, hay pérdidas de algas que son típicas del ambiente lótico que sedimentan. Es muy típico que, por ejemplo, en los ríos, un grupo que está muy bien desarrollado sean las diatomeas, ¿sí? Entonces, las diatomeas son un grupo de algas que tienen, no sé, los que no, por ahí, no sé si todas ustedes hicieron alguna materia en la cual hayan visto las características de las diatomeas, pero las diatomeas son algas microscópicas que tienen frústulos de sílice. En general, suelen tener una densidad mayor a la del agua y tienden a sedimentarse. Entonces, pueden vivir mejor en condiciones de turbulencia, porque si no, lo que pasa es que se hunden y no tienen acceso, digamos, a unas buenas condiciones de luz para poder hacer fotosíntesis. Entonces, en general las diatomeas suelen, si viven en ambientes turbios, son ambientes turbios muy bien mezclados. En los ríos esto se da porque son ambientes muy turbulentos, pero cuando el río entra al sistema léntico, entonces aumenta el tiempo de retención, entonces la velocidad del agua también disminuye y estos organismos ya no tienen, o sea, disminuye la turbulencia y tienden a sedimentarse. A medida que nos acercamos hacia la zona lacustre, tenemos un mayor desarrollo también de zooplancton, típico del ambiente léntico, y entonces hay pérdidas algales no tanto por sedimentación, sino también por predación, ¿no? Que consumen el fitoplancton. Entonces la producción planctónica va aumentando hacia la zona lacustre, desde la zona riberina, que es menor, hacia la zona lacustre, y en cuanto a la cantidad de materia orgánica que es aportada, lo que entra en la zona riberina es principalmente alóctono. Alóctono dijimos la clase pasada que es el material que viene de afuera. Entonces es material que viene de afuera, ¿sí? Que está trayendo el río. En cambio, a medida que nos acercamos hacia la zona lacustre, ya tenemos una comunidad, por ejemplo, planctónica más desarrollada, y comienza a haber un aumento de la materia orgánica de origen autóctono, ¿sí? Y en general, en la zona riberina tenemos la producción es menor a la respiración, o sea, la producción primaria, y hacia la zona lacustre podemos llegar a tener mayor producción primaria, porque hay una mayor concentración de fitoplancton, y puede llegar a ser mayor a la respiración. Profe, entonces ahí en la zona de transición se podría igualar la producción y la respiración, ya Sí, que es una transición. Ok. o sea, hay una tendencia, ¿no es cierto? Esto es como una cosa un poquito esquemática, no es tan estricto, ¿no? Pero, digamos, hay como un gradiente hacia la zona lacustre donde tenemos un mayor desarrollo de fitoplancton y suele ser mayor la producción primaria, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, bueno, estos gradientes espaciales que estamos mencionando determinan también gradientes en las comunidades, como les comentaba.
en la cola de los embalses, donde entra, suele haber menor profundidad, y entonces suelen ser zonas que son más pantanosas, donde pueden desarrollarse plantas acuáticas, plantas palustres, mientras que en la zona de la represa, ¿no? O sea, acá suele haber bordes de hormigón y hay mayor profundidad, y entonces digamos, no vamos a tener esta vegetación palustre. En general, bueno, comparado con los sistemas naturales, los embalses suelen tener una menor diversidad, pero esto es relativo, ¿no es cierto? Pero sobre todo la menor diversidad a veces también está dada porque hay algunas especies que son las que proliferan en los embalses. Cuando se produce, por ejemplo, floraciones de algas, puede haber periodos en donde haya 2 o 3 especies que son las que predominan sobre el resto, y entonces los índices de diversidad son menores. Y como les decía, tienen una tendencia a eutroficarse. Los fines con los cuales se construyen los embalses, bueno, son la obtención de energía hidroeléctrica, la regulación de los caudales de los ríos, bueno, muchos, digamos, también se construyen para facilitar la navegación, se usan también con fines recreativos, para piscicultura, para riego, para almacenamiento de agua para consumo. Estos son los fines con los cuales se construyen los embalses. Y les voy a dar, digamos, este cuadro, y después vamos a dejar acá porque si no se va a hacer muy tarde y después tienen el seminario. Este es un cuadro comparativo simplemente para ver las diferencias principales entre lo que serían los lagos naturales y los embalses, que son ambientes artificiales. Bueno, en primer lugar, el origen, ¿no? Los lagos tienen distinto origen, que ya los vamos a ver en otra clase, pero son orígenes naturales, puede ser de origen glaciario, puede ser de origen tectónico, diferentes orígenes. En cambio, los embalses tienen un origen antrópico, están construidos por el hombre. En general, los lagos tienen una mayor edad geológica, miles de años, cientos de miles de años pueden ser. En cambio, los embalses son más jóvenes en general. Los lagos se dan en zonas donde existen ciertas depresiones, mientras que pueden estar formadas, digamos, por actividad glaciaria o por actividad fluvial o por movimientos tectónicos, mientras que los embalses los vamos a encontrar en los valles de los ríos, obviamente, ¿no? Los lagos en general tienen una forma que son más regulares. Si nosotros vemos la superficie, vemos que es más regular. En cambio, los embalses son como más dendríticos, como que tienen dedos, que son justamente todos estos, el río que está entrando, los afluentes que están entrando y que van entrando en ese cuerpo de agua, en esa zona inundable, ¿no? Entonces esto lleva a que el desarrollo de línea de costa en los lagos sea menor, esto lo vimos la clase pasada, mientras que los embalses suelen tener un elevado desarrollo de línea de costa, es decir, son ambientes en general con muchos brazos. Esto estamos hablando en general, ¿no? O sea, puede haber algunos embalses que no tengan, no sean tan recortados. Alguna diferencia muy grande es el tipo de perfil. Los lagos, como vimos, tienen un perfil de tipo en U, mientras que, y entonces la profundidad máxima está más cerca del centro, mientras que en los embalses la profundidad máxima está cerca del dique. Entonces por eso la morfometría, el perfil es más bien de tipo en V corta, ¿sí? En cambio en los lagos es de tipo en U. Los sedimentos de los lagos, la mayoría son de origen autóctonos, que se da, digamos, es materia orgánica que se va generando en el propio lago, aunque obviamente hay un aporte alóctono, siempre un aporte de afuera, pero en los embalses hay una gran cantidad de sedimentos que vienen de afuera, ¿no? O sea, hay una mayor proporción de sedimentos alóctonos. En los lagos, los gradientes longitudinales se dan mayormente por el viento, mientras que en los embalses se dan por el movimiento del agua, por el flujo del agua, lo vimos la clase pasada, cómo entraba el agua, ¿no? Y generaba, digamos, una corriente, en el sentido, digamos, de la salida también. Entonces esto está dado por el flujo del agua. En general,
tenemos una menor área de la cuenca en los lagos, mientras que en los embalses es mayor porque tiene que ver con la cuenca de los ríos que dan lugar, digamos, o sea, tenemos el río principal y los afluentes, entonces ese embalse está afectado por una superficie mucho mayor, es decir, que el área de la cuenca es mayor. El tiempo de residencia, que es el tiempo de permanencia del agua, suele ser muy largo en los lagos grandes, ¿sí? Mientras que es corto en los embalses, porque hay una entrada y una salida del agua, y que eso es regulado por el hombre, ¿no? Entonces, bueno, y las fluctuaciones del nivel hídrico son menores, de menor magnitud en los lagos, aunque las hay también, obviamente, dadas, por ejemplo, por los deshielos, periodos de mayor intensidad de lluvias, pero son menores, de menor magnitud, que en los embalses, donde obviamente esto es regulado por el hombre, ¿no? Entonces, las causas de los pulsos son naturales en los lagos y están reguladas por el hombre en los embalses. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí, simplemente les voy a mostrar esta imagen como para que vean el perfil típico de un lago y el perfil típico de un embalse con este perfil en V corta, y con esta mayor profundidad que teníamos cerca de la presa. Y acá simplemente para que ustedes vean esta diferencia que estábamos hablando en el desarrollo de línea de costa. ¿Sí? Esto, por ejemplo, bueno, no es un lago, pero es una laguna, que es la Laguna del Burro, y es una de las lagunas que hay un trabajo práctico que van a hacer, que es con datos de esta laguna, y esto es el embalse de Río Tercero, que se los mostré el otro día, donde acá tenemos justamente un embalse con brazos, y tenemos un desarrollo de línea de costa mucho más elevado. Bueno, vamos a dejar acá entonces. Todavía falta algunos conceptos de embalses, pero lo vamos a ver la clase que viene.